En este punto 5, que hace referencia a la revisión de precios y otras alteraciones contractuales, lo que vamos a ver son dos cosas fundamentalmente. ¿Cuál va a ser el precio de los contratos? Y vamos a estudiar el concepto de presupuesto base de licitación y el del valor estimado del contrato, cómo se calcula el valor estimado del contrato y vamos a ver también la garantía exigible a la hora de contratar, ¿vale? Así como la determinación del precio, pero eso va a ser rápido. Bien, el primer punto que vemos aquí es el objeto, presupuesto, base de licitación, valor estimado y precio del contrato y su revisión. Respecto del objeto del contrato, lo que tenemos que saber es que el objeto de los contratos tiene que ser determinado. Es decir, tenemos que saber cuánto me va a costar a la administración, cuánto va a tener que pagar porque un contratista realice una obra o preste un servicio, ¿vale? O nos suministre una cantidad de bienes muebles, ¿vale? Bien, me dice que no se puede fraccionar un contrato para disminuir la cuantía del mismo. Claro, lógicamente, decir, si es un contrato, en el caso de un contrato de suministro de servicios que supere los 15.000 euros, decimos, bueno, pues entonces vamos a fraccionar el contrato para que sea inferior a 15.000 euros, ya sean contratos menores y no requieran los plazos ni toda la tramitación que es más compleja que cuando es un contrato que no es un contrato menor, ¿vale? Por tanto, no se puede fraccionar un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo. De aquí, poco más. Poco más. Y lo que quiero que pasemos es directamente al artículo 100. Presupuesto base de licitación. Poco más. Cuando me digo poco más, lo que quiero es que lo leáis, que está en negrita, pero que memorizar sea memorizar bien, bien, bien lo que yo estoy diciendo. ¿Vale? Lo que está en negrita, si quiero que lo leáis, incluso que hagáis vuestro propio resumen. Presupuesto base de licitación. ¿Qué es esto del presupuesto base de licitación? Pues es la cantidad máxima que el órgano de contratación, que la administración, va a gastar para ejecutar una obra. Es decir, el presupuesto base de licitación lo define el artículo 100 como el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA. Por ejemplo, para hacer un centro penitenciario, ¿vale? ¿Cuál sería el presupuesto base de licitación? Pues la cantidad máxima que va a gastar la administración para que se construya el centro penitenciario. La administración está dispuesta a que se gaste como máximo para construir un centro penitenciario 100 millones de euros, ¿vale? Ese es el presupuesto base de licitación, 100 millones de euros. De aquí no gasto un duro más, ¿vale? Ese es el presupuesto base de licitación, ¿de acuerdo? Bien, el presupuesto base de licitación se tiene que desglosar indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pues los costes directos o indirectos, ¿vale? Bueno, eso en principio es lo de menos. Presupuesto base de licitación, la cantidad máxima que el órgano de contratación está dispuesta a gastar, ¿vale? Incluido, ahí tiene que incluir el IVA, ¿vale? En esas cantidades tienen que ir incluidas el IVA. En el resto de cantidades que vamos a ver ahora después, el IVA va como partida independiente. Se pone aparte. Pondrá 100 millones de euros más IVA. En el presupuesto base de licitación, si nosotros vemos una cantidad en un supuesto práctico que nos dice 100 millones de euros y no nos dice nada más, tenemos que identificar esos 100 millones de euros como presupuesto base de licitación, porque va incluido el IVA, ¿vale? Respecto del valor estimado del contrato, si el presupuesto base de licitación hemos dicho que es la cantidad máxima que el órgano de la administración va a gastar, el valor estimado del contrato es la cantidad que cuesta ejecutar ese contrato, teniendo en cuenta todas las circunstancias que conllevan ese contrato. Es decir, en el caso de la construcción de un centro penitenciario, pues tendremos que tener en cuenta todos los materiales para construir el centro penitenciario. Tendremos que tener en cuenta los salarios que se tienen que pagar a los trabajadores. Tendremos que tener en cuenta la maquinaria que vamos a utilizar para hacer el centro penitenciario, el coste de las licencias de obra, las multas que nos puedan imponer, los gastos en materia de seguridad social de los trabajadores, ¿vale? Sumando todo eso, todas esas cantidades que cuesta realizar un contrato, me va a salir el valor estimado del contrato, que siempre va a ser inferior al presupuesto base de licitación, o al menos igual que el presupuesto base de licitación, pero al menos tiene que ser inferior. Bien, el artículo 101 de la Ley de Contrato del Sector Público dice que a todos los efectos el valor estimado del contrato se determinará de qué manera o cómo se va a plasmar en el documento administrativo o en el pliego de cláusulas administrativas o en el perfil del contratante. Pues en el caso de los contratos de obra, suministro y servicios, tiene que tomar el importe total sin incluir el IVA. El IVA se expresa como partida independiente, ¿vale? Vamos a imaginar que el presupuesto base de licitación para construir un centro penitenciario hemos dicho que es 100 millones de euros, el IVA incluido. Y vamos a
que me sale que el valor estimado del contrato, yo que soy el que voy a realizar esa obra, hombre, el valor estimado del contrato yo es que lo estoy calculando en 75 millones de euros y tendré que poner 75 millones de euros más la cantidad del IVA, ¿vale? Y en los contratos de concesión de obra y concesión de servicios, pues se tiene que incluir la cifra, el importe neto de la cifra de negocios sin incluir el IVA, que también se pone como partida independiente. Claro, dice el apartado segundo que en el cálculo del valor estimado del contrato se tienen que tener en cuenta como mínimo los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, ¿vale? Que tú tienes que tener contratado a los trabajadores, que les tienes que estar dado de alta en la seguridad social, que tienes que tener un seguro, contratado un seguro en caso de responsabilidad civil, ¿vale? Y otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, así como los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Y asimismo, y esto lo han preguntado alguna vez, se tienen que tener en cuenta cualquier forma de opción eventual y las posibles prórrogas del contrato. ¿Vale? Es decir, dentro del valor estimado del contrato, sí, el presupuesto, dicen, el contrato va a tener una duración de 2 años prorrogable por otros 2 años más. Y el valor estimado será de 2 millones de euros. Pues para calcular el valor, o sea, cada año va a tener un coste de un valor estimado del contrato de 2 millones de euros. Pues si cada año tiene un valor estimado de 2 millones de euros y el contrato dura 2 años y hay dos años más de prórroga, tendremos que multiplicar esa cantidad por 4. Por los 2 años más los 2 años de la prórroga. La prórroga la tenemos que tener en cuenta, ¿vale? También se tiene que tener en cuenta el que cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a candidatos solicitadores, la cantidad de los mismos. Vamos a ver que en el procedimiento restringido, por ejemplo, pues primero se hace el anuncio de licitación y de esos que quieran contratar con la administración se eligen a un mínimo, ¿vale? Puede ser que para que esa persona decida contratar contigo tengas que pagarle una prima, ¿vale? Por ejemplo, pues había un arquitecto muy famoso que cuando tú quieres contratar con él, pues lógicamente él viene, pero cuando él viene para ver cuáles son los requisitos del edificio que tiene que contratar, le tienes que pagar un dinero, ¿vale? Esas primas a los candidatos se tiene que incluir en el presupuesto base de licitación, ¿vale? Y también se tiene que, en caso de conformidad del artículo 204 de la Ley de Contrato del Sector Público, la posibilidad de que el contrato sea modificado, ¿vale? Se tiene que considerar el valor estimado del contrato, el importe máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta todas las modificaciones que pueda sufrir, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a calcular ya un poco más específicamente? Bueno, me dice también que los contratos de servicio y concesión de servicio en los que la mano de obra sea relevante, pues se tendrán en cuenta también los costes laborales, ¿vale? Vamos a ver específicamente en cada uno de los contratos cómo se calcula el valor estimado. Bien, me dice que, aparte de lo que hemos visto antes, para calcular el valor estimado en el contrato de concesión de obra y concesión de servicios, se tienen que tener en cuenta pues, una serie de circunstancias. La renta procedente del pago de tasas y multas, ¿vale? Es decir, si tú tienes que pagar una tasa, una licencia de obra o te ponen una multa, pues tienes que tener en cuenta también eso, ¿vale? Los pagos o ventajas financieras concedidos al concesionario. Es decir, si tú tienes que realizar una obra en un plazo de 5 años y a ti te están diciendo que si la realizas en 4, pues te voy a hacer una rebaja del precio, pues eso hay que tenerlo en cuenta también. También hay que tener en cuenta el valor de los subsidios o ventajas financieras procedentes de terceros a cambio de la ejecución del contrato. Si se subarrienda un contrato, pues todo eso hay que tenerlo, ¿vale? Bien, de aquí lo único que quiero que sepamos, bueno, el apartado 7 que dice que la estimación del valor estimado del contrato se tiene que hacer teniendo en cuenta los precios habituales del mercado en el momento del envío del anuncio de licitación. Cuando el Ministerio del Interior quiere construir un centro penitenciario, cuando pone el anuncio de voy a construir un centro penitenciario, ¿quién lo quiere construir? Para el cálculo del valor estimado del contrato, los precios que se tienen en cuenta son los que tienen en esa fecha. Lo que cuesta los ladrillos, lo que cuesta la maquinaria, ¿vale? Esos precios en esa fecha, ¿vale? Bien, en los contratos de obra, para el cálculo del valor estimado de los contratos se tiene que tener en cuenta el importe de las obras, así como el valor total estimado de los suministros necesarios para la ejecución, todo el material que se necesita para realizar esa obra. En los contratos de suministro, aquí viene un poco el lío, ¿vale?
en los contratos de suministro que tienen por objeto el arrendamiento financiero, el arrendamiento o la venta a plazos de productos, para calcular el valor estimado del contrato se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Si son contratos de duración determinada, ¿vale? Por un periodo de tiempo, ¿cuánto? 3 años, por 3 años. Si la duración es igual o inferior a 12 meses, se tiene en cuenta el valor total estimado para la duración del contrato. Y si la duración es superior a 12 meses, se tiene en cuenta el valor total, incluido el importe estimado del valor residual. ¿Vale? En el caso de contratos cuya duración no se fije por referencia a un periodo de tiempo, pues se tiene como, para calcular el valor estimado del contrato, el valor mensual multiplicado por 48. ¿Vale? Pregunta de examen. Pues tenemos aquí una pregunta, la número 13 del año 2009, que dice: ¿qué valor se tomará como base para calcular el valor estimado de los contratos de suministro que tengan por objeto el arrendamiento financiero cuando su duración sea igual o inferior a 12 meses? Pues aquí la respuesta correcta es la A, el valor total estimado para la duración del contrato. ¿Vale? Bien, de aquí echáis una lectura a los apartados 10 y 11 y poco más. ¿Vale? Poco más. Respecto del precio del contrato. Bueno, pues respecto del precio del contrato, lo que tenemos que saber es que el contrato tiene que tener un precio cierto. Es decir, el contrato va a costar tanto, ¿vale? El valor estimado del contrato va a ser conforme a las reglas que hemos estudiado anteriormente y va a ser esta cantidad, ¿vale? Y, bueno, pues se tiene que, el precio se entenderá, o en el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de IVA, que en todo caso se indica como partida independiente. Por eso os he dicho que en el único sitio donde no se indica como partida independiente es en el presupuesto base de licitación. Pero en el resto te tienen que decir tal cantidad más el IVA, ¿vale? La cantidad en concepto de IVA. Bien, de aquí poco más. ¿Cómo se expresa la forma de expresión del precio? Bueno, pues normalmente en precios unitarios referidos a los componentes de la prestación o a las unidades que se entreguen. Si a mí me tienes que entregar cada mes 100 paquetes de folios para las oficinas de los centros penitenciarios, pues me tienes que decir a cuánto cuesta cada paquete de folio, ¿vale? O en precios aplicables a la totalidad de la cantidad de folios que tú me estás dando, ¿vale? Bien, de aquí lo leí, lo que está en negrita y poco más. Revisión de precios en los contratos del sector público. Esto sí es más importante. Aquí me está diciendo que, salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada, ¿vale? No cabe la revisión periódica, no predeterminada o no periódica. Aquí lo que tenemos que hacer para estudiar esto es lo siguiente. Vamos a tachar esto. ¿Vale? Y se estudia así. Se estudia de esta manera. Salvo en los contratos sujetos a regulación armonizada o en los contratos sujetos a regulación armonizada, cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica. Es decir, cabe una revisión de precios, ¿vale? En los contratos sujetos a regulación armonizada. ¿De acuerdo? Bien. La revisión periódica predeterminada de precios dice que solo se puede llevar a cabo en los contratos de obra, de suministro, de fabricación de armamento o equipamiento de las administraciones públicas y en aquellos otros en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a 5 años. ¿Cuáles no se consideran revisables? Y esto lo han preguntado ya un par de veces en exámenes oficiales. No se consideran revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones. Si tú haces una amortización, tú tienes que financiar la construcción del centro penitenciario. Y si tú haces una amortización anticipada de ese préstamo que te han hecho, eso va a tener un coste, una comisión, ¿vale? Pues no se considera revisable esa comisión. Tampoco es revisable los costes financieros, los gastos generales o de estructura, ni el beneficio industrial, ¿vale? Los costes de los contratos distintos, los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de administraciones públicas se van a revisar cuando el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a 5 años. ¿Vale? Pregunta de examen. Pues tenemos un par de ellas. La pregunta número 106 dice: la modificación introducida en la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 11/2023 incorpora un nuevo párrafo al artículo 103.2 con el objeto de... Esta fue una pregunta del examen del año pasado, que esto era para dejar... Estas son de las preguntas que se pueden dejar en blanco. Porque lo que nosotros no solo tenemos que... Claro, no solo es que tenemos que aprender la Ley de Contratos, es que si nos tenemos que aprender todas las modificaciones que se introducen y
y a lo que afecta ya es la locura. Ya es la locura. Por esto, esta pregunta 106 es una de las preguntas que se pueden dejar en blanco perfectamente. ¿Vale? Otra pregunta de examen. Pregunta número 122 del año 2019. Año 2019, los exámenes eran de 150 preguntas. Pues pregunta 122. Dice, según el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto del precio de un contrato, en ningún caso serán revisables, en ningún caso van a ser revisables los costes financieros. ¿Vale? Los costes financieros. Bien, artículo 103.5, también súper importante. Aquí me dice que salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda a la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público, esta va a tener lugar cuando, en primer lugar, se exige que haya transcurrido un año desde su formalización. En segundo lugar, haberse ejecutado el contrato al menos en el 20% de su importe. Por tanto, lo que no va a haber revisiones para este primer 20% que se haya ejecutado. ¿Vale? En los contratos de concesión de servicios, la condición relativa al porcentaje, a este 20%, no será exigible. ¿De acuerdo? Por tanto, que haya transcurrido un año desde la formalización y que se haya ejecutado al menos el 20%. ¿Vale? De ese contrato. Claro, esto cambió hace ya, ¿eh? Ya llevamos más de un año con esto. Es un año, ¿vale? Pregunta de examen. Pregunta 52 del año 2019. Dice, a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos, cuando proceda a la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público, salvo en los de suministro de energía, que tiene que haberse ejecutado al menos, en el 20%, ¿vale? El segundo de los requisitos que aquí se establece. Otra pregunta más de examen. Pregunta número 7 del año 2014. Que decía, la revisión de precios en los contratos procederá, y la respuesta correcta era la B, cuando salvo previsión o pacto en contrario se hubiese ejecutado el 20% del contrato y hubiesen transcurridos, aquí en vez de 2 tiene que decir 1 para que sea correcto. Un año, ¿vale? Un año desde la formalización, salvo en el contrato de concesión de servicios que no es necesario haber ejecutado el 20%, ¿vale? Bien, esto es importante. Bien, de aquí poco más. De aquí poco más. Vamos a cortar aquí. Bien, garantías exigibles en la contratación del sector público. Vamos a ver, claro, lógicamente, cuando tú contratas con la administración, pues la administración tiene que tener ciertas garantías de que tú vas a ejecutar correctamente el contrato. Te va a exigir una cantidad de dinero como garantía de que la prestación del contrato la va a hacer como tiene que hacerse, ¿no? Conforme se ha pactado en los pliegos de cláusula administrativa. Pues bien, ¿qué tipos de garantías existen? Vamos a ver que existe una garantía provisional y una garantía definitiva. En primer lugar, vamos a ver la garantía provisional. Aquí me está diciendo el artículo 106 en el apartado primero que en el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional. Esa es la norma general, ¿vale? Como norma general, no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación por motivos de interés público lo considere necesario y lo justifique motivadamente. Por tanto, si se exige la garantía provisional, se hace de forma excepcional. Y si se exige, bueno, pues se podrá exigir a los licitadores la constitución previa de una garantía que responda al mantenimiento de su oferta hasta la perfección del contrato. Esta es la finalidad que tiene la garantía provisional, que los licitadores no retiren las ofertas. Si un licitador presenta una oferta para hacer un contrato, pues que no la retire hasta que se perfeccione el contrato, hasta que se adjudique a uno de los adjudicadores y sea ese el que vaya a ejecutar el contrato. ¿Vale? Bien. ¿Qué cantidad, en el caso de que de forma excepcional se exija la garantía provisional, qué cantidad es la que se tiene que depositar? Bueno, pues me dice el apartado segundo que en los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de una garantía provisional, en los pliegos de cláusula administrativa particulares se va a determinar el importe, que no podrá ser superior al 3% del presupuesto base de licitación, excluido el IVA. ¿Vale? Importante. No puede ser superior al 3% del presupuesto base de licitación. Ahora veremos que es diferente a la cantidad que se exige en la garantía definitiva. ¿Vale?
Por tanto, presupuesto, garantía provisional no puede ser superior al 3% del presupuesto base de licitación, excluido el IVA, ¿vale? Bien, ¿de dónde se van a depositar? Pues en la Caja General de Depósitos o ante el órgano de contratación, ¿vale? Ya está. Importante también, pues que la garantía provisional se va a extinguir automáticamente y tiene que ser devuelta a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. Si se exige esta garantía provisional, pues bueno, pues una vez que ya se adjudica el contrato a un licitador y se perfecciona el contrato, al resto de los licitadores que no han conseguido que se le adjudique este contrato, se le tiene que devolver la cantidad que han depositado. ¿De acuerdo? En cuestión de garantía provisional. Garantía definitiva. Bien, pues la garantía definitiva, ¿a quién se la va a exigir? Pues los licitadores que en las licitaciones de los contratos presenten las mejores ofertas, tienen que constituir a disposición del órgano de contratación una garantía. ¿De qué cantidad? Ojo, del 5% del precio final ofertado. En la garantía provisional estábamos diciendo que se tomaba como referencia el presupuesto base de licitación, ¿vale? Aquí lo que se toma como referencia es el 5%, pero del precio final ofertado, ¿vale? Y esto es importante. Pregunta de examen. Aquí tenemos una pregunta, la 109 del año 2009, que decía, ¿en qué porcentaje se establece la garantía que tiene que constituir el que resulte adjudicatario de un contrato celebrado por la administración pública? Y la respuesta que se da como correcta es el 5% del importe de adjudicación IVA excluido. ¿De acuerdo? Bueno, el importe de adjudicación, que es el precio final ofertado. ¿Vale? Bien. Importante. También el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir la garantía, ¿vale? Justificándolo en el pliego de cláusulas administrativas. Y sobre todo cuando, especialmente en el caso de suministro de bienes consumibles cuya entrega y recepción tenga que efectuarse antes del pago del precio, ¿vale? Poco más. Y de aquí, ¿cuáles son las garantías que se admiten? Bueno, pues esto le echáis una lectura, pues en efectivo o en valores de deuda pública, mediante un aval bancario o mediante la contratación de un seguro de caución. Tú contratas un seguro que haga frente a esta garantía, ¿vale? Bien. Estamos acabando este punto y tenemos que ver la constitución, reposición y reajuste de garantías. Claro, el licitador que hubiese presentado la mejor oferta tiene que acreditar en el plazo de 10 días hábiles la constitución de la garantía definitiva. 10 días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato, ¿vale? Bien, cuando como consecuencia de una modificación del contrato se experimente una variación en el precio del mismo, es decir, si se modifica el contrato y el precio del contrato aumenta, pues se tiene que reajustar la garantía, porque no es lo mismo el 5% de 100.000 que el 5% de 150.000, ¿vale? Pues esa cantidad que falta tengo que depositarla, ¿vale? Como garantía definitiva. ¿En qué plazo? En el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, ¿vale? Y estos 15 días son naturales. Acordados de la disposición adicional 12ª, que establece que son días naturales. Si son hábiles, se tiene que expresar. ¿De acuerdo? Bien. De aquí, lo único ya que quiero que veamos y lo leáis es que la responsabilidad es a que están afectadas las garantías. Es decir, ¿a qué va a hacer frente este 5% de la garantía? Pues va a hacer frente ¿a qué? A la obligación de formalizar el contrato en plazo. ¿Vale? Si no se formaliza el contrato en plazo, de esa garantía me cobro las penalidades que estén previstas por la demora en el contrato. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? También de las penalidades impuestas al contratista de conformidad con el 192, que lo veremos también. De la correcta ejecución de las prestaciones del contrato, así como de los gastos originados a la administración por la demora del contratista. Y también de la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato y además en los contratos de obras, de servicios y suministros, la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados, ¿vale? Y finalmente, ¿qué es lo que pasa con la garantía? Pues que la garantía no será devuelta o cancelada hasta que se produzca el vencimiento del plazo de garantía y que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato. Una vez aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no hay responsabilidades, se devolverá esta cantidad que se ha depositado del 5% en concepto de garantía definitiva. ¿De acuerdo?
El acuerdo de devolución de la garantía, pues tiene que adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de 2 meses desde la finalización del plazo de garantía. ¿Vale? Pues bien, el resto le echáis una lectura y finalizamos aquí este punto.